ahí estamos bien. Entonces, pensando en esto, me di cuenta que si yo preguntase hoy a cuántos les gustaría caminar bajo cielos abiertos. ¿Qué es caminar bajo cielos abiertos? Es caminar bajo la unción del Señor, bajo la gracia del Padre, bajo el favor del Dios Todopoderoso. Caminar bajo cielos abiertos es caminar bajo su bendición, su protección, su redención, su provisión. O sea, es glorioso. Caminar bajo cielos abiertos no indica que vamos a caminar ausentes de problemas. No, por el contrario, caminar bajo cielos abiertos quiere decir que si nos toca atravesar un desierto, maná descenderá del cielo y agua saldrá de la peña. Al desierto lo atravesaremos, pero Dios se compromete a bendecir a sus hijos aún en el momento más desértico. Caminar bajo cielos abiertos indica que ya no vamos a pasar ninguna tormenta. No, por el contrario, indica que aún en la tormenta el Señor está en nuestra barca para traer bonanza en los momentos más turbulentos de nuestra vida. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Pero claramente vivimos en una generación que se ha exiliado en gran parte de la voluntad del Señor. Damas y caballeros, hoy día nos hemos creado un Dios evangélico a piacere, personal. Ese Dios que nosotros nos hemos creado evangélicamente está compuesto por la creencia de que ese Dios es el que hace toda nuestra voluntad. Y entonces nosotros ya no caminamos de acuerdo a su voluntad, sino que ese Dios que nosotros creamos en el imaginativo es un Dios que se complace por seguirnos a nosotros donde quiera que nosotros vayamos. ¿Me siguen? Entonces ese Dios es como una especie de siervo nuestro. Lo que yo me propongo alcanzar, creo que Dios me va a respaldar. Lo que yo me propongo conquistar, creo que Dios irá para hacerlo realidad. Y eso claramente no es así. Eso no es así. Por eso que ya la gente ha dejado de orar bíblicamente. Orar, ¿qué es lo que es? Orar es humillarme ante Dios para poner delante de Él, peticiones, clamores y claramente dejar que sea el Señor en su soberana voluntad que decida qué es lo mejor para mí. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, hay un pasaje que seguramente muchos de ustedes lo han leído, donde dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero en la doctrina moderna, pedir algo conforme a su voluntad es como tener una especie de incredulidad. Hay gente que va y dice, Señor, te pido conforme a tu voluntad. ¿Qué conforme a tu voluntad? Decrételo, establezcalo. Entonces, ¿qué pasa? La gente piensa que en el decreto hay expresiones de fe. Entonces la gente dice, como yo lo decreté creyendo que Dios lo puede hacer, Dios está en la obligación de hacerlo. Y por eso es que están frustrados en la fe y sacan libros y todo. Entonces la gente le hace más caso a ese libro, El poder de los decretos, que a la Biblia. Entonces le titulé a esta palabra Aprendiendo a caminar en la voluntad de Dios. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuál es uno de los principales baluartes para una vida cristiana victoriosa? Aprender a vivir en la soberana voluntad de Dios para nuestra vida. Jesús, enseñándonos la oración modelo, nos dice, cuando ustedes oren, pidan a Dios que venga sobre ustedes su reino. Y su reino tiene que ver con su gobierno, con su soberanía. Por eso que una vez que dice, venga tu reino, lo primero que uno cede es, hágase tu voluntad. Así como lo es en el cielo, sea en la tierra. Pero claro, hoy vivimos un evangelio diferente. ¿Por qué? Y porque la mayoría de gente quiere que Dios conceda nuestra voluntad. Y cuando nuestra voluntad personal se antepone a la voluntad del Señor, pues el Señor tiene que ceder, no yo. Y llévelo a cualquier plano de la vida. Entonces, Dios dejó de ser Señor para ser nuestro siervo. Y nosotros con decretos de fe le vamos dando directrices proféticas. Y Dios dice, pero ¿yo en qué momento dejé de ser Dios? ¿En qué momento me transformé en sus siervos, en el siervo de mi pueblo?
No, yo sigo siendo Dios. Y por eso que Jesús dice, cuando ustedes oren, digan, venga tu reino. Claro, hay gente que dice, pastor, yo todos los días oro que venga su reino, pero ¿entiende lo que le estás diciendo al Señor? Lo que le estás diciendo es, venga tu señorío, venga tu soberanía, venga tu gobierno, venga tu autoridad. Y por cuanto yo quiero que ese reino, esa soberanía venga sobre mi vida, yo cedo mi voluntad, porque tu Espíritu Santo me hace comprender a mi espíritu que tu voluntad siempre, por más que mi carne no lo entienda, tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para mi vida. Entonces, claro, este mensaje causa un deleite en el espíritu nuestro que está sometido al Espíritu de Dios. Eso causa un deleite. Pero a nuestra carne, que claramente siendo, pero ¿cómo? Jesús tuvo un debate particular personal en un momento determinado, aunque él sabía cuál era la voluntad del Padre para con él, que debía dar su cuerpo en sacrificio vivo por la humanidad. Él mismo tiene una lucha personal. Esa lucha lo llevó a estar triste hasta la muerte. Y cuando pues él se acerca, le dice al Padre, Padre, si fuera por mí, yo no pasaría esta copa. Le dice, pasa de mí esta copa. Pero Jesús, como entendía que no era un momento para sentimentalismo carnal, era un momento para doblegar lo que su carne quería hacer. Y él dice, sí, mi carne no quiere esta copa. Mi carne quiere que tú pases esta copa. Pero ¿sabes qué? Por encima de lo que mi carne quiere, que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Que no sea como yo quiero. Mi carne no quiere, pero yo quiero que tu voluntad permanezca. Y eso es glorioso, mi hermano. No hay nada más hermoso que un cristiano viva rendido a la voluntad del Señor. Y en gran medida esa voluntad del Señor siempre se antepone a nuestras ambiciones personales. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad? Porque la pregunta es, bueno, yo camino en la voluntad del Señor. Bueno, vamos a ver rápido, ¿cuál es la voluntad del Señor para con sus hijos? Lo primero que Dios espera, la primera voluntad de Dios para con usted y para conmigo, es que seamos agradecidos. Y agradecidos en todo, independientemente de las circunstancias que nos toca atravesar. Hoy día vivimos en una generación que por todo se queja, por todo protesta, por todo se rebela, por todo se exilia. La otra vuelta leí un pensamiento muy bueno que decía, en el primer siglo la palabra de Dios, cuando confrontaba a los creyentes, las personas cambiaban de actitud y se arrepentían. Hoy día, cuando la palabra los confronta, los creyentes de nuestros días se cambian de iglesia. Se cambian de ministerio. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación donde muchas personas están buscando referentes espirituales que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Yo quiero que tú me digas lo que yo quiero oír. No. Uno tiene que estar preparado para cuando Dios habla. Muchas veces lo que Dios habla va en dirección a lo que nosotros, va en la misma dirección donde nosotros vamos, y eso es una confirmación. Pero a veces la palabra de Dios viene para que nosotros hagamos una vuelta en U y desistamos de eso. Entonces hoy, por ejemplo, les hablaba a los hermanos del primer servicio, les decía que ¿cuál sería una predicación motivacional? Por ejemplo, hay personas que tal vez tienen una tormenta, una crisis, una adversidad, llámelo como usted quiera, en su vida muy fuerte, y de repente asisten a un lugar donde el predicador es motivacional, no bíblico, motivacional. Entonces, de repente el predicador comienza a decir, acá hay gente que está atravesando una tormenta, pero ¿sabes qué? Es cuestión de minutos, de días, de semana. Tu tormenta tiene fecha de expiración, y ¿sabes qué? Después de la tormenta yo veo que hay una lluvia tardía. ¡Ay! Hay una lluvia tardía. Está bien, ok. ¿Vamos bien hasta ahí? La persona está ahí y dice, ay, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Que la tormenta que estoy atravesando ya está próxima a desaparecer. Y lo que es mejor, viene una lluvia tardía. Listo. ¿Y qué? Serán lluvias de bendiciones. Hasta ahí estamos bien.
¿Te di sustancia bíblica? No. ¿Te descontextualicé un texto donde dice que la lluvia tardía? Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que... ¿Me siguen? Ok. ¿Qué pasa? Si un predicador motivacional se hubiese montado en la barca de Jonás con este mensaje, todos morirían. ¿Por qué? Porque si se hubiese parado y hubiese dicho, esta tormenta no es para destrucción, esta tormenta porque hay un diablo que no soporta verte brillar, o esta tormenta se transformará en algo glorioso, prepárate. Entonces Jonás diciendo, amén, amén, esa palabra es para mí, la recibo. No, Jonás, escúchame, esta tormenta es por tu causa, Jonás. Jonás, te mandaron a Nínive y estás en rebelión con Dios, y esta tormenta que estás enfrentando no es producto de que el diablo se te levantó, es que la desobediencia te ha llevado a que experimentes esto que estás atravesando. Aquí no hay palabra motivacional que pueda desaparecer la tormenta, ni tampoco te prepares para una lluvia tardía. Acá si no te arrepientes van a perecer todos. Si te arrepientes, entonces vas a ver la gloria de Dios fluyendo en tu vida. Entonces, uno debe estar abierto, porque a veces las tormentas son autoprovocadas. Los desiertos son autoprovocados. No todos, pero si en algún momento, y bueno, pero pastor, si yo me autoanalizo y descubro que estoy en un desierto y no fue autoprovocado. Por ejemplo, ¿a quién le tocó atravesar algo terrible y fue autoprovocado? Bueno, no solamente a Jonás, tenemos muchos casos en la Biblia. Tenemos aún el mismo caso de Nabucodonosor, que de repente se vio comiendo hierba en el campo como los animales del campo, y no era porque el diablo se le levantó, es porque él le abrió la puerta al orgullo espiritual. Entonces uno debe autoanalizar. Pero cuando nosotros nos autoanalizamos y de repente decimos, oh, no, yo he llevado una vida sana, no perfecta, obviamente, pero he llevado una vida en obediencia al Señor y de repente me toca atravesar este desierto o esta tormenta. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido sacado por Dios de una tierra de esclavitud para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, pues en la travesía o en el camino hacia la realización de esa promesa, les tocaba atravesar un desierto. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Era un desierto autoprovocado? No, era parte del proceso hacia el camino, hacia la tierra prometida. Sin embargo, ellos no supieron comportarse en el desierto. Entonces, ¿qué pasó? ¿A ellos les faltó que comer? No. ¿Les faltó que beber? No. ¿Les faltó que Dios los protegiera del calor abrasador del desierto? No. ¿Le faltó calefacción de noche? No. ¿Sus ropas se envejecieron? No. ¿Le faltó salud pública? No, porque no había enfermos. Entonces tenían salud, tenían ropa, tenían que comer, tenían que beber y encima tenían quien los cubriera. Eso es suficiente para que uno mire al cielo y dé gracias. Bueno, ellos no daban gracias. Se quejaban, como hay mucha gente en nuestros días que no le basta que Dios le dé qué comer, qué beber y qué vestir. Siempre se están quejando por lo que ellos piensan que le falta, cuando en realidad tienen que dar gracias por lo que Dios le permite tener. Entonces, dice la Escritura rápidamente, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es glorioso, eso merecía un aplauso. Entonces, hay que dar gracias todos los días, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque todo lo que viene después del qué comer, qué beber y qué vestir es añadidura. En todo caso, quejate cuando no tengas qué comer, qué beber y qué vestir. Y si en algún momento te pasa eso, examínate. ¿Por qué? Porque si no tienes qué comer, qué beber y qué vestir, entonces lo que estamos diciendo es, Dios no cumplió su promesa y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... Y entonces, ¿por qué no tengo ni para comer, ni para... Primeramente, cuando se habla de no tener para comer es literal. Porque si en tu casa tenés arroz y frijol y vos decís, no tengo que comer porque no tenés carne para complementar el arroz y el frijol, entonces ya eso es ingratitud. Porque hay gente que no tiene ni siquiera ese arroz que tú tienes y ese frijol que tú tienes. Estamos hablando de que cuando se dice que no tengo qué comer, es que no tengo nada. Por eso que aún la viuda de Sarepta, cuando el profeta le dijo, ¿qué tienes? Ella dijo, no tengo nada. Y después dice, sí tengo. Bueno, decidite, ¿tenés o no tenés?
Porque hay gente que lo poco lo considera como nada, por eso es que nunca llegan a lo mucho. Por eso es que cuando Jesús le dijeron, hey, Jesús le dice, denle ustedes de comer. No, no tenemos nada, no podemos. ¿Cómo que no tienen nada? Vino un niño y dijo, no, sí, yo tengo 5 panes y 2 peces. Ah, pero con eso no come una multitud. ¿Te das cuenta? Cuando la gente hace de lo poco nada, entonces está siendo ingrato. Porque cuando lo poco se agradece, se prepara la plataforma para recibir milagros de multiplicación de parte del Señor. Entonces, en este país donde todo es consumismo y es muy peligroso, pues nos hacen creer que hay ciertas cosas que necesitamos cuando en realidad no las necesitamos. ¿Se entiende? Entonces, hay que aprender a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Un corazón agradecido siempre será bendecido. La voluntad del Señor es que cumplamos con un propósito. Y el propósito de Dios para con la humanidad es que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia que la voluntad del Señor es que todos vengan al arrepentimiento, procedan. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Claro, ¿y cómo el mundo procede al arrepentimiento? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo el Señor lleva a cabo la predicación del Evangelio? Por medio de su cuerpo, que es la iglesia, que está conformada por creyentes que han nacido de nuevo, es decir, usted y yo. Es decir, si usted y yo no abrimos la boca para predicar, entonces el mundo inconverso no se puede convertir. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo mediante la predicación. Por eso que la Biblia dice, qué hermoso que son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, en tu lugar de influencia, todo el mundo tiene que saber que no solamente que tú eres cristiano, sino que tú eres un pregonero de justicia, un embajador de su reino, tú eres un predicador del Evangelio de Jesucristo. Por ende, estás en el trabajo, todo el mundo tiene que saber que Cristo murió y resucitó por nosotros. Todo el mundo, en tu trabajo, con tus parientes, con tus vecinos, con tus compañeros de milicia en cualquier aspecto, todo el mundo en tu sector de influencia tiene que escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy llevando a cabo la voluntad del Señor. ¿Me siguen? Pero en gran medida los creyentes de nuestra era no predican, no evangelizan. A nadie le dicen que son cristianos. Algunos para no comprometerse, no, porque si le digo que soy cristiano, después me tengo que portar bien. Entonces, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ya, no hay que hacerla tan difícil, porque la gente piensa, hace 30 años que está orando, que estoy pidiéndole al Señor que me diga cuál es mi propósito específico. Y en esos 30 años no le predicaste a nadie, esperando que Dios te dijera cuál es. A ver, todos nosotros tenemos dones particulares, las cuales Dios repartió a cada uno según el Espíritu quiso. ¿Me siguen? Pero eso tiene que ver que los dones en su funcionamiento sirven para la edificación de la iglesia, para que fluya la iglesia. Pero acá estamos hablando de la voluntad de Dios para con la sociedad, para con el mundo. Entonces, tú tienes que predicar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñando las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la generación de cristianos de nuestro día debe recuperar la pasión y el fervor por evangelizar, por compartir la fe. Si yo te hago una pregunta, a ver, supongamos si usted ya lleva 3 años conociendo al Señor, 2 años, 5 años, vamos a hacer 2 años, ¿ok? En los últimos 2 años, ¿cuánta gente usted se ganó para Cristo? Yo dije, bueno, pastor, yo no me he ganado a nadie. De hecho, todavía no me termino ni de ganar yo. No me he ganado yo, me voy a ganar los demás. Proverbio dice que el sabio gana almas. Entonces, pero pastor, yo predico. Mira, vos tenés que estar tranquilo si predicás. Porque al final esa semilla a veces cae en buena tierra y otras veces cae en... Hay gente que cuando tú le predicas se va a reír, otra se va a enojar, otra te va a ignorar, pero otra te va a escuchar. Entonces, no hay que dejar de regar la semilla.
Porque cuando Dios nos ve predicar el evangelio, dice, ese hijo, esa hija me gusta, así me gusta, predica, predica, qué hermoso que son tus pies. Claro. Pero imagínense que cuando Dios te dice, mira, te puse ese, hablale, ay, me da pena, ay, me da pena, ay, me da pena. Entonces el Señor te dice, por cuanto te avergonzaste de hablar de mí a los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Pero a todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El hacer tu voluntad, mire qué lindo orarle al Señor así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Rápido, ¿qué más? ¿Qué más es la voluntad del Señor? Que nuestro testimonio silencie la voz de la inmoralidad. Claro, a la pregonación del evangelio la debemos acompañar con nuestro testimonio. No tiene sentido que uno predique de Cristo y después nuestras acciones que borremos con el codo los que escribimos con la mano. Nosotros predicamos verbalmente la salvación de Cristo, pero después, cuando esa predicación del amor, de la bondad, de la justicia del Señor va acompañada con nuestras acciones, entonces se hace mucho más poderoso el mensaje. A ver, una vuelta leí también un pensamiento muy bueno que dice, si tu mensaje no tiene testimonio, entonces tu testimonio no tiene mensaje. O por lo menos te van a tildar de hipócrita, porque la gente cree más en lo que nos ven hacer que en lo que le decimos. Pueden dudar de lo que dices, pero siempre creerán lo que te ven hacer. Mire, es muy sencillo. Vamos a hacer un ejercicio práctico y a la cuenta de 3 usted va a levantar la mano y va a hacer este ejercicio conmigo. A ver, a la cuenta de 3, usted levante la mano y haga este ejercicio conmigo. ¿Están listos? 1, 2, 3. Todo el mundo ahora levante su dedo pulgar. ¿Qué pasó? Todo el mundo levantó este y no el pulgar. ¿Por qué? Porque la gente hace más lo que te ve hacer que lo que le estás diciendo. Eso merecía un aplauso. Ok. Dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios. A ver, fuerte, a ver. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Que haciendo, ya no es diciendo. Ya no es diciendo, sino ahora ¿qué es? Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto está, diga conmigo, esto sí está bueno. Esto está encendido. Si alabas a Jesucristo, sales bendecido. Entonces ya vimos, ustedes imagínense que Dios, observando el comportamiento de sus hijos, nos mira. ¿Cómo no vamos a caminar bajo cielos abiertos si el Señor nos ve? Y cuando ve dice, mira, da gracias en todo. En el desierto nadie le hace cesar la alabanza. Aún en el palacio, en la abundancia, sigue adorando. Aún el bien material no le hace exiliarse de la gratitud. En el desierto me adora, en el palacio me adora. Míralo. Mira, todos los días siempre está compartiendo la fe. Qué bendición, qué hermosos son sus pies. Lo que es mejor, no solamente que habla de mí, muestra, modela el carácter de Cristo a sus compañeros de trabajo. Que esta persona merece caminar bajo cielos abiertos. Esto es hermoso, mi hermano. ¿Se dan cuenta que caminar bajo esos cielos abiertos no es cuestión de suerte y de
de algo fortuito, no. Claramente, y por eso que esto es un mensaje que para quien tiene el espíritu abierto, es una bendición. Yo sé que es una palabra con sustancia fuerte, pero es un bistec bueno. Y después está la otra persona que dice, ay, a mí no me gusta la espinaca, esas cosas, a mí no me gusta. Yo me quiero comer ya mismo un Taco Bell. ¿Usted cree que no, somos una generación que nos gusta, sentimos más placer al comer comida chatarra? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al parecer tiene mejor sabor, pero la nutrición es nula. No solamente que no nos nutre, lo que es peor, nos enferma. ¿Por qué? Porque el 90% de las enfermedades son producto de lo que comemos. A ver, diga conmigo, soy lo que como en todos los aspectos. Si comes comida chatarra todo el tiempo, tu físico se va a enfermar. Si comes comida espiritual chatarra todo el tiempo, tu espíritu se va a morir. Por eso que a Jesús lo amaba, mi hermano. Jesús multiplicaba los panes. Love you, Lord. You are my God. Jesús caminaba sobre las aguas y detenía las tempestades. Love you, Lord. Jesús, que era todo love you. Hasta que Jesús un día le dijo, miren muchachos, está muy bien. Ustedes me siguen por los panes, por los peces, por los milagros, por las liberaciones. Praise the living God. Pero ahora les tengo un mensaje. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no es digno de mí. Claro, le dio, viste, estaban acostumbrados a comer de los milagros. Y de repente le soltó una palabra que a la carne es... Ellos sabían muy bien lo que Jesús le estaba diciendo. Si ustedes no mueren a su yo, si ustedes no mueren a su ego, si ustedes no mueren a su carne, ustedes no son dignos de seguirme. De hecho, ustedes si realmente quieren seguirme, tomen su cruz, niéguense a sí mismos todos los días y luego ven y sígame. Y hubo este silencio. Fue exactamente el mismo silencio. Y lo que es peor, ¿sabe lo que hicieron? Se lo voy a decir en cubano, mire. Mire, así, ahí. Jesús mira ese cuadro y le dice, where is everybody? ¿Dónde están? Y Pedrito le dice, se fueron. ¿Cómo que se fueron? Se fueron. Y Pedro, queriéndole hacer conciencia al Señor, le dijo, es que la gente se fue de la iglesia, Señor, se fue. ¿Por qué? Para que le diste fue dura tu palabra. Acordate que los días domingos tiene que ser un mensaje más motivacional. Tiene que ser un mensaje, viste, que la gente se sienta cómoda, a piacere consigo misma. Jesús le dijo a Peter, ¿do you want to change my message? ¿Tú quieres cambiar mi mensaje, Pedro? No, mira, escúchame, yo no voy a cambiar el mensaje verdadero del evangelio porque la gente se sienta ofendida por lo que le acabo de decir. Dijo, es que voy a redoblar la apuesta. ¿Tú también te quieres ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Yo no voy a cambiar el mensaje. Que la gente aprenda a comer verdad. Yo no le voy a dar comida chatarra a mi hijo durante 15 años y después decirle, no, mira, toda esta comida que yo te di durante 15 años es mala. Ahora, no, o le das espinaca desde que nace para que le agarre el sabor a la espinaca desde que nace, pero no le pretendas dar doble discurso. La gente que se está convirtiendo a Cristo debe aprender a amar la verdad desde que nace de nuevo en el Evangelio de Cristo. Porque eso de diluirle el mensaje hasta que sea maduro nunca va a madurar, porque el mensaje nunca se fundamentó en la verdad. Esta tapaderaza. Y Pedro le dice, no, es que estuvo muy fuerte la palabra. Y le dijo el Señor, ustedes también. Y Pedro dice una de las palabras más sensatas que dijo Pedro. Mira que Pedro era un hombre de Dios, lo cual yo creo que Pedro es un hombre que tiene muchísimas virtudes, que también tenía muchas cosas que no son dignas de imitar. Pero entre las cosas que, entre lo que dijo,
fue una de las palabras más sensatas que yo le escuché a Pedro, después de la más sensata de todas, cuando dijo, "You are the Christ, you are the rock". Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo más glorioso. Por eso que el Señor le dijo, "Oh, Pedrito, has hablado como un argentino. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos". Pero yo creo que la segunda declaración de Pedro más sensata y más gloriosa es cuando le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esto está bueno, mi hermano. Lástima que el tiempo ha transcurrido, pero ¿cuántos están siendo fortalecidos por esta palabra? ¿Se dan cuenta? Caminar en la voluntad del Señor es glorioso porque eso genera que los cielos se abran y que usted camine disfrutando no solamente de la provisión diaria, sino aún de las añadiduras que usted ni siquiera pidió, pero que Dios le sale al encuentro con esas bendiciones. Eso es hermoso. Así que a ver si tiene buena memoria, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que hemos visto que están dentro de la voluntad del Señor para con nosotros? Que seamos agradecidos en todo, que llevemos adelante su propósito, que es la evangelización. ¿Qué más? A ver, la última que acabamos de ver. Que nuestro testimonio vaya acompañado de nuestras palabras para que podamos silenciar la voz de aquellos inmorales. Y por último, dentro de la voluntad del Señor, y esto por favor le pido a todos que presten atención, está nuestra santificación sexual. Diga conmigo, no. Hasta predicar estaba bien, pero no te metas en mis sábanas. Ahí no te lo voy a permitir. Ahí no te lo voy a permitir. En mi vida privada, no te permito que te metas. Tu vida privada, eso dejáselo para los actores de Hollywood, para los charlatanes evangélicos de ahora que te dicen, yo tengo mi vida privada. Si somos carta leída, ¿qué vida privada? En Cristo no tenemos vida privada. Y cuando queremos camuflar lo que estamos haciendo mal, Dios saca a la luz todo lo oscuro que tenemos. Así que eso dejáselo para la farándula, dejáselo. El mundo tiene doble vida. El mundo dice, no, yo tengo una vida pública, la cual sí que el mundo examine, pero mi vida privada que nadie se meta. ¿Quién? Eso es el mundo. ¿Y sabe por qué dicen eso? Porque saben que su vida privada es un desastre. Y a la vida pública la pueden maquillar y le pueden poner una fachada. Pero en Cristo no es así. Cristo no es así. ¿Qué es eso que no se quiere se metan en mi vida? Cuando usted escuche a un predicador decir, usted júzgueme a mí por mi vida ministerial pública, pero no se meta en mi casa. No se meta en mi casa. Si la Biblia dice que el que no puede gobernar su casa no puede ni siquiera intentar gobernar la casa del Señor, la iglesia del Señor. ¿Qué me venía a decir a mí? El que te dice eso, o el que te dice, usted no puede examinar al hombre de Dios, porque si no cae bajo el juicio. Cuidado con que usted toque el manto. Te está manipulando. Tiene algo que esconde y no quiere que la gente indague. El que no tiene nada que esconder no tiene absolutamente ningún problema en que le cuestionen e indaguen su vida personal, familiar. Al fin y al cabo, eso es integridad y transparencia. Y el hombre de Dios debe ser íntegro y transparente. No perfecto, pero íntegro y transparente. La santificación sexual, y permítame, ya con esto termino, yo necesito que sin ser demasiado explícito, porque ustedes saben que ahora en las redes sociales te censuran, así que voy a ser lo más específico posible para entender lo que es la parte sexual. La sexualidad es creada por Dios, no la creó el diablo ni la creó la industria de Hollywood. La sexualidad la crea Dios para 2 razones muy determinadas: para la procreación del ser humano y también para la satisfacción de la pareja. Entonces, es para procreación y para disfrutar. ¿Cuál es la única, diga conmigo, única sexualidad aprobada por Dios? Es muy sencillo.
la que se practica en el marco de un matrimonio entre un hombre biológicamente nacido hombre y una mujer biológicamente nacido mujer. Todo lo demás es pecado delante de Dios. Si usted se adoctrina por este mundo, esto que acabo de decir es un mensaje de odio, es intolerancia, pero es un mensaje de amor y es un mensaje de verdad. Nosotros no somos lo que nos autopercibimos ser, somos lo que biológicamente Dios quiso que seamos. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo y somos ovejas de su prado. Ahora, cuando hablamos de santificación sexual, estamos hablando claramente que dentro de una relación matrimonial hetero, no todo está permitido. Pastor, ¿ya que te va a meter ahora? Sí. Sí. Por ejemplo, si en una relación matrimonial hetero la gente involucra la pornografía para la estimulación, a pesar de que están casados y son un hombre y una mujer biológicamente nacidos así, es pecado. ¿Por qué? Porque estás buscando en un tercero la estimulación para estar con tu cónyuge. Y aparte que eso es un golpe bajo, terrible. Porque lo que le estás diciendo a tu cónyuge básicamente es: tú no me excitas y necesito de alguien más para poder tener deseos. Cuando se quedan así callados me preocupa. Hasta hace unos 20, 30 años atrás, el tema de la pornografía en gran parte, en un gran porcentaje, era un problema puramente masculino. Los hombres eran los grandes consumidores de la industria del triple X. Ha pasado el tiempo y las mujeres hoy han alcanzado el 50% del consumo de pornografía. Por si no lo sabían, la pornografía le abre una puerta grandísima al adulterio, porque ya desde el vamos estás adulterando mentalmente. Bueno, era, bueno, pastor, yo estoy soltero, no estoy casado, pero bueno, tengo autosatisfacción. Eso también es pecado. ¿Por qué, pastor? Que tampoco uno se puede, dale ahí, ayúdame. Uno no se puede autosatisfacer si el médico está diciendo que eso es muy bueno para la salud. El médico lo que está diciendo, cualquier cosa te está diciendo el médico. Realmente nadie se autosatisface sexualmente pensando en la fauna y la Mesopotamia. Debe estimularse con imágenes que le generen excitación. Por ende, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar al reino de los cielos con un ojo que con los dos irte al infierno. Y si tu mano, y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Eso tiene que ver con un adulterio que ellos habían visto. En aquel entonces no existía la televisión, entonces las imágenes pornográficas trataban de buscarla en vivo y en directo. Y Jesús de ahí, de ese episodio dice: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Y si tu mano te es ocasión de caer, porque son dos cosas, el ojo estimula, la mano, no hace falta que sea más explícito, ¿verdad? Mejor es que cortes la mano y que entres manco al reino de los cielos, sino que con tus dos manos vayas al infierno. Es un tema muy delicado porque es un tema que se ha metido dentro de lo que es la idiosincrasia. Entonces la gente piensa que permitir toda clase de impureza sexual en la cama es hello, somos open mind. No, eso es perversidad. Bueno, entonces, pastor, ¿qué está permitido? ¿La luz apagada y con la ropa puesta? No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso así, porque hay gente que se va al otro extremo. No, luz prendida y sin ropa. Y le cantas el corito: desnuda que no habrá diseño que te quede mejor. Un corito. Saquen a esa hermana, por favor, de acá. Okay. Entonces, vivimos en una sociedad que está siendo pervertida en su sexualidad. Y vamos a ver qué dice la Escritura, porque al fin y al cabo lo más importante acá es lo que dice Dios, ¿verdad?
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vamos a ver qué instrucciones recibieron. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Ayúdeme a ver, la voluntad de Dios es vuestra. ¿Y en qué consiste? Que os apartéis de fornicación. Y entonces que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. La palabra esposa aparece en la versión 1960 de la Reina Valera, pero la versión 1909 para atrás aparece la palabra vaso en vez de esposa. ¿Por qué? Porque lo que está hablando no está hablando en sí de la mujer, está hablando del vaso, que es uno, que cuando se casa se hace uno con la mujer. ¿Se entiende? Entonces, porque claro, si yo leo literal ese versículo, digo, tiene que ver de cómo yo tengo relación con mi esposa. No, porque ahora tu esposa es una contigo. Entonces yo tengo que cuidarme el vaso, yo mismo. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, el que fornica contra su propio cuerpo, fornica. Entonces, yo soy el vaso que me uní a mi mujer y ahora los dos somos una sola carne. Entonces yo tengo que cuidarme y la mujer tiene que cuidarse, porque los dos son una sola carne. Entonces, cada uno de vosotros sepa tener a su vaso en santidad y honor. Escuche lo que dice ahora. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Claro, los que no conocen a Dios tienen una mente llena de concupiscencia. Y entonces ellos le dan rienda suelta a todas sus fantasías sexuales. Y entonces meten en el lecho matrimonial toda clase de impureza. Pero sigue diciendo la Escritura que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es amor y Él sabe de tus debilidades. Dios es vengador. Claro, un predicador motivacional jamás te lo va a mostrar en la Escritura. Y si en algún momento lo lees, dice, no, pero eso es para la iglesia del primer siglo. Dios sigue siendo lo mismo. Viste que hay gente que te dice, a mí nadie tiene el derecho de apuntarme con el dedo y decirme tú eres un fornicario, un adúltero. A mí nadie me juzga, porque Dios es el único que me juzga. Sí, lo dijiste muy bien. Ningún humano tiene el por qué levantarte el dedo y acusarte de eso. Has dicho algo sumamente cierto. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. No es el hombre, es Dios. Ay, pastor, pero entonces ahora me da temor de hacer cosas feas. Muy bien, bienvenido al hermoso mundo de caminar en el temor de Dios. En el temor de Dios. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y escuche lo que dice Pablo ahora. No, yo se lo dije al principio. No, que nadie se meta en mi vida privada. Mirá lo que dice Pablo ahora. Pablo dice, así que el que desecha esto, es decir, lo que vengo enseñando, si alguno dice, que diga lo que quiera, yo voy a seguir con la querida. El que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. No es conmigo la cosa, es con Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, pastor, ya, ¿cómo sería entonces una sexualidad dentro de la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces a la semana se puede? Para que no sea pecado. Todas las veces que quieras. Yo una vuelta escuché a alguien diciéndome, pastor, la otra vuelta escuché a alguien que me dijo que si yo lo hacía más de 2 veces a la semana tenía un espíritu de sexo. El que te dijo eso seguramente es un amargado que no existe la cantidad de veces. Lo malo es no hacerlo. ¿Por qué? Porque si se niegan el uno al otro, dice la Biblia, le abren la puerta a Satanás para que os tiente. Entonces a ti, mujer,
Deja de poner excusas. Y si te duele la cabeza, cómprate una caja de Advil, Tylenol, lo que sea, pero que se te vaya el dolor de cabeza. Y a ti, hombre, que estás todo el día cansado, ay, estoy cansado, tuvo fuerte el trabajo ahora. Tomate. Habla con el pastor Roberto ahí. Él te va a ayudar. Y ustedes son mal pensados, ya pensaron en una pastilla azul. No. Él sabe la fórmula que aplicó Abraham, que ya estaba viejo el hombre, con Sara, que es la única Sara buena que yo veo en la Biblia. Y dice la Biblia que cuando Abraham tenía 99 años, tenía 99 años Abraham, o sea que era, por más que quisiera el viejo, ¿viste? Por eso que dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza con la mujer que era estéril y con él también. Y con él. Entonces, imagínate, ya Sara estaba avanzada en edad. Tampoco que era Graciela Alfano. Así que cuando surgió la posibilidad, a los 99, y la Sara tenía 90, no había televisión, no había nada. Pero dice la Escritura que sacudieron la tienda. Cuestión de semana, la Sarita estaba con la panza llena de huesos. Y ahí vino Isaac. Así que no hay excusa. ¿La sexualidad es buena? Sí. ¿Se debe practicar? Sí. ¿Qué está permitido? Todo mientras no se involucre estimulación externa. ¿Me siguen? ¿Cuántas veces a la semana? Lo que usted quiera. ¿Hay niños? Un día me preguntó uno y dice, pastor, ¿cuál pose es bíblica y cuál pose satánica? ¿Cuál es permitida? Me preguntó. Yo agarré y le dije, la que te quede más cómoda, Pipo. Claro, a ver, usa el sentido común. Si tiene 40 y pico, 50 años, no la vas a trepar a la pared, pobre, le va a romper todo el ciático. Ya no están para esos trotes. Ya después de los 40, ¿viste? Tenés que ir más tranquilo, ¿viste? Si no, ¿sabes qué es? Le agarra calambre a la fierma. Se te acalambra toda, ¿viste? Ya tenés que ir un poquito. Entender el proceso de la edad. Y ni hablar después de los 50 que se ponen crocantes y le suenan todos los huesos. Así que tenés que tener cuidado porque a los 40 la podés acalambrar, a los 50 la podés quebrar. Así que tenés que tener cuidado. Muchos de ustedes se sienten identificados, pero tranquilo, tranquilo. Los solteros tápense los oídos que ustedes todavía no están para esos trotes. Está como Marcito que la otra vuelta le digo, ¿y? ¿Cómo va? Ya cumplí 70 el siervo. Le digo, ¿y? ¿Cómo va? Dice, le digo 5 a la semana, no, dice 1 y despacito. Se ríe Marcito. A ver, trato de ponerle un tiz de sonrisa a algo que claramente muchos de nosotros debemos tener en claro. ¿Me siguen? O sea, yo lo que no quiero que usted mire la sexualidad que Dios diseñó como algo muy limitado. No, disfrútelo. ¿Me sigue? Disfrútelo. Pero
No implemente cosas que no tiene que implementar, que pertenecen a este mundo lleno de concupiscencia. ¿Me siguen? ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la palabra del Señor? A ver. La semana que viene voy a seguir hablando de esto porque caminar, ya sabemos cuál es la voluntad del Señor. Pero la semana que viene vamos a ver cuáles son los beneficios de caminar en esa voluntad del Señor. Eso va a estar glorioso, no se lo puede perder la semana que viene. Así que, ¿qué le parece si hoy le damos gracias al Señor y nos entregamos a su voluntad? Póngase de pie. A ver, denle un aplauso a la palabra del Señor en esta tarde.